Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la asignatura de educación a distancia, ¿no? La temática que vamos a analizar el día de hoy se refiere a la educación e-learning, es decir, aprendizaje electrónico. Por favor, encendemos las cámaras para dar inicio a la clase. Bueno, los contenidos que se va a analizar específicamente en esta temática se refiere a los fundamentos básicos, a las modalidades educativas, al e-learning, b-learning, m-learning y u-learning. E-learning, como ya les dije anteriormente, se refiere al aprendizaje electrónico, ¿sí? M-learning se refiere al aprendizaje mediante móvil. El b-learning, una combinación entre lo virtual y lo presencial. Bueno, que ya lo vamos a ir analizando. El objetivo precisamente es identificar los diferentes elementos básicos que se integran en la educación en línea. Como ya lo hemos venido analizando, la educación a distancia, mire, involucra, ¿no? Lo que son varios parámetros, varios medios que se puede utilizar, entre estos los medios físicos como también los medios digitales o las tecnologías. Y aquí, dentro de lo que es el aprendizaje electrónico, sus medios precisamente es la parte tecnológica o las herramientas tecnológicas que podemos aplicar. Como se puede observar aquí en esta imagen, podemos encontrar específicamente la educación a distancia, ¿no? Donde su parte central son los estudiantes y mantienen una estrecha interrelación con los docentes, que a su vez son tutores dentro de este tipo de modalidad. Existen materiales que vendrán a ser los recursos didácticos y para llevar la comunicación precisamente se puede utilizar diferentes herramientas tecnológicas, como ya lo hemos venido mencionando, plataformas virtuales educativas, los foros, los blogs, inclusive los wikis, inclusive también podemos trabajar con lo que es el WhatsApp, redes sociales, correo, bueno, entre otras herramientas que se puede hacer uso o aplicación para llevar este proceso de comunicación. Pero sin olvidarnos obviamente de las políticas y estrategias, ¿no? Que son normas o reglas que se deben cumplir para poder llegar al objetivo que tiene este tipo de educación. Sin olvidarnos del contexto que vendría a ser el conjunto de todas las circunstancias, ¿no? Y a su vez el entorno donde se va a desarrollar específicamente esta modalidad. Aquí tenemos dos gráficas, ¿sí? La una se refiere al modelo educativo tradicional y la otra al modelo educativo virtual. En la primera podemos observar que el flujo de las líneas, el flujo de la información, sale desde el profesor hacia el alumno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos del profesor ejercicios en clase, llega al alumno, referencias bibliográficas al alumno, transparencias o videos al alumno, lección magistral al alumno, trabajos y proyectos al alumno, ¿sí? Entonces, es unidireccional, del docente al alumno, impidiendo esto que el alumno sea más activo, ¿no? Es más pasivo que activo, no hay una interacción. Y generalmente esto nos lleva, se podría decir en muchas ocasiones, al memorismo, ¿sí? En el segundo modelo podemos observar que el estudiante es la parte central de este tipo de modalidad o modelo educativo, ¿no? Entre estos vemos que la comunicación es bidireccional, ¿sí? Por ejemplo, con trabajos y proyectos, ejercicios de autoevaluación, enlaces a páginas web, contenidos virtuales, referencias bibliográficas online, bueno, entre otros elementos o recursos didácticos que pueden ser utilizados, ¿no? También de esta modalidad ya la hemos hablado, la hemos analizado, que son herramientas tecnológicas, los principales medios para llevar este proceso formativo. Tenemos aquí específicamente una gráfica donde podemos observar tres aspectos importantes, ¿no? El contenido de la enseñanza, una propuesta pedagógica pegada a lo que son el uso de las tecnologías. Entonces aquí se hace uso, la aplicación específica de las tecnologías como tal, ¿no? Para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hablemos de la educación online, ¿sí? Es decir, educación en línea. La educación online es una modalidad de enseñanza con características muy específicas. Entre estas podemos mencionar las siguientes. Es una manera particular
de crear un espacio educativo, es decir, un espacio virtual, para generar, promover e implementar situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular a clases por una nueva propuesta de aprendizaje, mediante situaciones no convencionales, no tradicionales, en espacios y en tiempos que no son compartidos. Como ya lo hemos dicho, ¿no? El docente y el estudiante no se encuentran físicamente en el mismo lugar, pero su proceso formativo, su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo realizan a través de ciertos medios. En este caso, en esta educación online, a través de las tecnologías de información y de comunicación. Se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos tecnológicos, pedagógicos y tecnológicos, con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en estas situaciones no convencionales de enseñanza. Pues como sabemos, existe, por ejemplo, en la web una multiplicidad, muchísimas, ¿no? Herramientas que pueden ser aplicadas en el campo educativo, ¿sí? El término incluye todas las propuestas identificadas también como educación, semipresencial, no presencial, abierta, asistida, flexible, electrónica, combinada, virtual, mire, en red, mediada por tecnologías, la cibereducación, la teleformación y bueno, y similares. La educación virtual requiere de un cambio en el modelo educativo, es decir, modelo pedagógico versus modelo tecnológico. La educación en línea se refiere a la modalidad de enseñanza presencial por la diferencia en las cargas horarias dedicadas a cada una de estas actividades, tanto la presencial y la actividad mediatizada, es decir, a través de algún medio. Por ejemplo, en la modalidad presencial, la interacción directa entre el estudiante y el profesor en tiempo real es de al menos el 51% de los créditos de la carrera o programa. La modalidad semipresencial es una interacción directa con el profesor en un rango entre el 35% y el 50%. ¿Sí? Entonces, mire, va diferenciando los porcentajes en cuanto a la actividad que se va realizando, ¿no? Tenemos aquí la modalidad en línea. En cambio, en la modalidad en línea encontramos un 100%, ¿sí? En línea. La totalidad de su desarrollo es en línea, es decir, a través de medios tecnológicos, ¿no? Bueno, en este caso, a través del Internet. La modalidad a distancia, que también ya la hemos analizado, este tipo de modalidad es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico experimental, está mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos, físicos y digitales. Como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, existen medios, existen elementos, herramientas que me ayudan a mí a llevar el proceso formativo en la modalidad a distancia. Por ejemplo, medios o herramientas físicas, ¿sí? Recursos físicos, como también digitales. Y la modalidad híbrida. A ver, ¿qué es la modalidad híbrida? Dayana, ¿qué es una modalidad híbrida? Dayana Tubón, ¿qué es una modalidad híbrida? Perdón, estaba cruzando la calle. Es una en la que se combina la modalidad presencial y también la en línea, o sea, se combinan las dos modalidades a fin de optimizar la educación. Listo, ¿no? Entonces, mire, la modalidad híbrida es una combinación del resto de modalidades, tanto la presencial como puede ser la semipresencial, inclusive la modalidad en línea. Entonces, es una combinación de estas modalidades como tal. Sigamos, ¿no? Bueno, vale recalcar también ciertas conceptualizaciones o definiciones, ¿no? Que debemos tomar en cuenta en este tipo de modalidad en línea. Por ejemplo, tenemos la enseñanza virtual, el aula virtual y el campus virtual.
que son términos muy importantes de identificarlos en esta modalidad en línea. La enseñanza virtual, ¿qué es la enseñanza virtual? Mire, es el proceso mediante el cual, bueno, este proceso de enseñanza se lleva a través de medios virtuales, ¿no? Proceso de enseñanza a distancia, no presencial, obviamente no es presencial, basado en una plataforma de aprendizaje virtual cooperativa y rica en recursos didácticos, y en un nuevo modelo centrado en el estudiante. El aula virtual, en cambio, viene a ser lo que utilizamos, ¿no? El EVEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde encontramos los diferentes recursos didácticos y también usted realiza sus tareas o actividades evaluativas. Entonces, entorno de aprendizaje sin coincidencia en espacio temporal entre el estudiante y profesor, que asume las funciones del aula en el entorno presencial. Entonces, ¿a qué es igual un aula virtual? Podemos decir a una plataforma de teleformación en Internet. El campus virtual. Es un espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea. Entonces, campus virtual, se puede aquí integrar todas las herramientas que son utilizadas o necesarias para llevar el proceso formativo de la educación en línea. La educación online a nivel superior. Entonces, vamos a analizar qué ha sucedido a nivel superior en esta educación. Como sabemos, de acuerdo a la demanda de estudiantes que existen para poder desarrollar su proceso formativo bajo esta modalidad, debido a muchas situaciones, ¿no? Ya lo hemos hablado, tal vez por el trabajo, tal vez por la distancia física que existe entre la institución educativa y entre el estudiante. Entonces se ha optado por ofertar este tipo o esta modalidad de estudios. La educación en línea, o también conocida como educación a distancia, es una forma innovadora de aprender y de enseñar que se adapta a diferentes niveles y estudios. En el caso de las universidades, ofertan diversas titulaciones y opciones para que los alumnos se puedan organizar de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuáles son las ventajas de la educación online o educación en línea? Entonces, aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Primero, estudiar en línea es más económico. ¿Qué opinan? A ver, Michelle Ramírez, ¿qué opina de este punto? ¿Estudiar en línea es más económico? Estudiar en línea sí es un poco más económico, ya que ahí tenemos la posibilidad de estudiar sin ningún problema. Solo tendríamos que pagar el internet nomás. De ahí sí es económico porque no gastamos en nada de útiles y en todo eso. Ya. A ver, Dayana. También es un poco más económico porque nos ahorramos bastante en transporte, o sea, no tenemos que movilizarnos a ningún lugar. Ya. Muy bien, ¿no? Bueno, en muchos aspectos podemos decir que este tipo de modalidad obviamente es más económico por diferentes factores que ustedes me están mencionando. Michelle. Michelle. A ver, Sí, chicos. A ver, Michelle, con el segundo punto. La educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. ¿Qué piensa usted de esta afirmación? Ingrid, disculpe, es que me llamaron y no le pude escuchar. Ya, a ver, nuevamente le repito, ¿qué opina usted de este punto? La educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque, o sea, estudiando en línea ya, ¿cómo explicarle? A ver, estudiar en línea nos dio segundas oportunidades porque algunos no tienen la posibilidad de estudiar así lejos de su hogar, o sea, algunos no tienen posibilidad económica para poder viajar y estudiar en alguna universidad. Ya, entonces, abre muchas oportunidades, ¿verdad? A ver, Andy. Sí, porque hay muchas personas que hoy en día tienen hijos y también trabajan y por esa razón sí
sí da segundas oportunidades el estudio virtual o en línea. Ya, muy bien. A ver, vamos con el tercer punto. La educación es personalizada. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es personalizada? A ver, Danilo Moreno. Porque cada uno decide cómo quiere estudiar de manera autónoma. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Ya hemos hablado que es personalizada precisamente porque cada estudiante lleva su ritmo de trabajo, lleva su ritmo de estudio, sí, de aprendizaje, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que éste tenga. Acceso a la información académica las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Qué opina Ordóñez? Señor Ordóñez. Que gracias a la educación en línea nosotros podemos ver cualquier día la información y así nos podemos ayudar básicamente. Ya. Por ejemplo, al trabajar con la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje, miren, ahí está todos los recursos didácticos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, que está organizado por semanas. Entonces, esa información, esos recursos usted los puede revisar en cualquier momento. No es que hoy lo ponemos y mañana ya no están. No, está disponible todo el tiempo para su revisión. El siguiente punto nos habla, los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de la calidad de la enseñanza. ¿Qué opina Joel? Joel Redroban. Sí, Licen. Eh, yo creo que también al momento de que nosotros estamos manejando plataformas digitales, nos puede también ayudar en el desenvolvimiento, tal vez en un futuro, porque vamos a manejar mucho más rápido y vamos a ser más hábiles al momento porque ya tenemos experiencia, por decir así. Ya, pero bueno, en este punto nos habla que los profesores tienen que tener una amplia formación en nuevas tecnologías, ¿no? Lo que permite mantener los estándares de la calidad de la enseñanza. Bueno, en esto podemos nosotros mencionar que obviamente los profesores deben tener conocimientos suficientes en la utilización y en la aplicación de estas tecnologías, debido a que deben construir diferente material didáctico, el cual debe ser subido, en este caso, a una plataforma virtual o a cualquier otro medio, para poner a disposición del estudiante, ¿no? Y de esa manera afianzar sus conocimientos. Sigamos. Bueno, la educación online como respuesta a nuevas necesidades. La demanda de la educación en línea ha crecido cada día más, ¿sí? Entonces ya sabemos el por qué, ¿no? Por diferentes situaciones, mire, por muchísimas situaciones. Esto ha obligado a las universidades a ampliar su oferta académica e implementar herramientas y plataformas e-learning. ¿Quién me recuerda qué era e-learning? Denis, ¿qué era e-learning? Aprendizaje electrónico. Muy bien, ¿no? Aprendizaje electrónico. Que permitan garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes. Bueno, aquí podemos mencionar algunos aspectos, ¿no? Importantes. Por ejemplo, existe un distanciamiento físico entre el alumno y profesor, obviamente. No se encuentran en el mismo lugar, no coinciden en el mismo espacio físico. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios. ¿Por qué? Porque este tipo de modalidades proporcionan obviamente la flexibilidad para el aprendizaje. Entonces, el estudiante, recordemos que es el responsable directo de su propio aprendizaje. En esta modalidad se emplean medios digitales. Bueno, ya lo hemos, inclusive ustedes lo han utilizado, ¿no? Videos, audios, libros digitales, artículos científicos, material visual, enlaces, bueno, entre otros. El estudiante siempre va a contar con un tutor online mediante una plataforma para poder aclarar dudas. Entonces, recordemos que precisamente el profesor es un tutor, ¿no? Dentro de este tipo de modalidad. ¿Qué es un tutor? Bueno, para despejar dudas, inquietudes de aspectos académicos, administrativos, bueno, entre otros. El aprendizaje es independiente, también ya lo hemos dicho, en este tipo de modalidades, aquí juega un papel muy importante la independencia y obviamente la autonomía. El estudiante es el responsable de su aprendizaje y de la forma como lo realiza.
Para poder acceder a la educación en línea, es indispensable tener una computadora y conexión a Internet. Cuando hablamos de educación en línea, obligatoriamente necesitamos Internet y un computador o a su vez un dispositivo que me permita acceder, ¿sí? Al igual que en la presencialidad, la modalidad en línea tiene una serie de normas, ya lo hemos dicho, políticas, reglas, reglamentos que se debe cumplir, al igual que que en la modalidad presencial, ¿no? No es que porque estoy en la modalidad en línea o a distancia, no cumplo reglas ni normas, no, debo cumplirlas. Por ejemplo, no sé, tal vez el reglamento de evaluación estudiantil, el reglamento de ética, bueno, etcétera, ¿no? Que implementa obviamente la institución educativa. Llegamos a lo que es el learning, ya lo hemos dicho, el learning, aprendizaje electrónico. Se puede definir como el proceso de aprendizaje que se realiza a través del Internet, ¿no? Por medio de la tecnología electrónica, la cual es su principal herramienta. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué representa este gráfico? Línea de tiempo. Línea del tiempo, perfecto. ¿Qué es una línea del tiempo? ¿Para qué me sirve? Para ir viendo los cambios o la evolución que se va dando, ¿no? En este caso, el e-learning. Mires, empezamos desde 1900 con una enseñanza a través de la correspondencia. Si hacemos un poquito memoria de lo que habíamos analizado cuando estábamos hablando de los orígenes de la educación a distancia, sí recuerdan, que esto era ya en épocas anteriores, ¿no? En años anteriores que se daba, que se aplicaba ya esas características. Por ejemplo, en este año, en 1900, la enseñanza se dio a través de la correspondencia, donde el docente enviaba diferente material educativo, didáctico, a través de este medio de la correspondencia a los alumnos para su revisión, para su análisis, reflexión, etc. En 1920 a 1930, programas educativos por radio. Ya comienzan estos primeros programas educativos por radio. En 1950 a 1960, programas educativos por televisión. En 1969, la creación del ARPANET, sí, que sería un proyecto ya de Internet, ¿no? El primer proyecto de Internet. En 1970, ya el computador o el ordenador es utilizado en el proceso de enseñanza, ¿sí? En 1976, primeros cursos en línea. Aparecen ya los primeros cursos en línea. En 1990, la creación de plataformas educativas virtuales. Entonces, ya se da la idea, ¿sí?, de la creación de plataformas educativas virtuales. En 1996 surge el concepto del e-learning. En el año 2006 aparece M-Learning. A ver, ¿quién recuerda qué era M-Learning? ¿Quién recuerda? Ya lo dijimos, ¿no? Aprendizaje En electrónico. línea. ¿No? M-Learning, ¿qué era? Aprendizaje. Aprendizaje electrónico, Inge. No. El learning es aprendizaje electrónico. M-Learning, aprendizaje por móviles, ¿no? A través de móvil. Ya lo dije. En el 2012, el auge de los MOOC, ¿sí? Entonces ya se comenzaba a utilizar, había gran utilización o aplicación de los famosos MOOC. Los MOOC son plataformas virtuales educativas, simplemente, utilizadas por muchas instituciones, ¿no? Para llevar este tipo de modalidad educativa. Y vemos que en la última, ya parte de la flecha o de la línea, tenemos ya el presente del e-learning, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de learning? Mire, es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Es la evaluación de la formación a distancia tradicional sumada a la tecnología. Este modelo interviene a dos opciones. La primera es que el alumno pueda marcar su propio ritmo, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces el estudiante, el alumno, es el responsable de su propio aprendizaje, quien marca su ritmo de aprendizaje de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.
Estos tipos de modalidades educativas son muy flexibles para el estudiante. Y este tipo de modalidad está centrada en el estudiante, así como permitir una deslocalización del conocimiento. Esto se logra combinando los materiales visuales, auditivos, audiovisuales, sin tener que salir de una aplicación o plataformas educativas. Lo que hacemos, mire, a través del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como tipo de learning sincrónico. Es uno de los tipos de learning más populares. Se refiere a lo que estamos este momento haciendo, no clases en vivo. Estamos en tiempo real, tanto los estudiantes como el docente, pero la diferencia es que físicamente no estamos juntos, pero estamos presentes a través de un medio tecnológico, en este momento a través de la herramienta Zoom, ¿sí? Que es una videoconferencia, para videoconferencia. Ya, donde el profesor y los alumnos mantienen interacción al momento, haciendo uso de conexión por videoconferencia con la plataforma que todos hayan escogido previamente. Asincrónico, volvemos al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Plataformas digitales virtuales, ¿sí? El profesor realiza el contenido digital a enseñar y lo sube a la plataforma, ¿no? Todos los recursos didácticos. De modo que los estudiantes puedan revisarlo cuando gusten y llevar el proceso de aprendizaje según su propio ritmo. El B-Learning, este tipo de e-learning es mixto, porque se combina la parte presencial con la parte de la utilización, por ejemplo, del Internet. De modo que los maestros y alumnos no se sientan tan aislados debido a la tecnología. El M-Learning, que ya lo habíamos mencionado, gracias a los dispositivos móviles y su alcance a nivel mundial, se puede realizar este tipo de e-learning desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte que usted se encuentre, ¿sí? Recordemos que inclusive se puede utilizar diferentes apps. ¿Qué son apps? Son aplicaciones para móviles, ¿no? Compatibles para móviles. Específicamente deben ser educativas, no aplicadas a campo educativo. ¿A dónde acuden ustedes cuando necesitan una app? ¿A dónde acuden? Internet. Ya, pero ¿a qué parte? A Play Store. Ya, este es un repositorio, ¿verdad? Para diferentes apps. Ya, recordemos que inclusive podemos utilizar lo que es la realidad aumentada. Basta un móvil y un software o una app, ¿no? Una app especializada para poder trabajar con lo que es la realidad aumentada y aplicarla dentro del proceso educativo. ¿Sí? Bueno, vamos a dar unas ciertas conclusiones en cuanto a la temática analizada, es decir, el e-learning. Denis Guamán. Denis. Sí, A ver, Denis, denos su comentario o como conclusión final, ¿qué es lo que usted opina sobre el e-learning? Denis. que se refiere a las clases en vivo online en donde el profesor y el alumno mantienen interacción al momento de estar, en el momento de la clase. A ver, pero ¿qué es el e-learning? ¿Qué era? ¿Nos puede repetir? Es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Ya, gracias. Lilia Sogue. Dígame, Lice. A ver, una conclusión de todo lo que hemos hablado el día de hoy. A ver, sobre la educación, o sea, en línea, en virtual, en E-learning. híbrida. El learning Sí, es e-learning. es una
A ver lo que usted opine, Lilia, Ahí de todo lo que están. hemos hablado. ¿Sí puso atención? Sí, sí estaba en clases. Ya, a ver entonces, una conclusión. Es una actividad presencial que es o sea, tradicionales en la clase que se tiene por internet mediante online. A ver, ella me hizo toda una mezcla. Ahora vamos por partes. ¿Qué es el learning? Lilia, Aprendizaje virtual. ya aprendizaje electrónico, ¿no es cierto? Es decir, mediado a través de una tecnología. Sí, a través de tecnologías. Samira, a ver, Lilia, por favor, a organizar bien esas ideas, ¿no? Samira, Sí, una conclusión de todo lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Qué opina? que el learning es una metodología de enseñanzas y aprendizaje mediante el uso de pequeñas aplicaciones o plataformas. ¿Ya? ¿Qué características tiene el learning o educación en línea o aprendizaje en línea? Joel, Características, ¿verdad? a ver, una conclusión que usted crea conveniente que nos pueda decir. A ver, una conclusión del e-learning que nos facilita, nos permite a los estudiantes educarnos a través de cualquier dispositivo electrónico con el docente en este caso. También que nos ayuda también para autoeducarnos de una manera. Ya, Eso. gracias. Stephanie Monar. Dicen, el learning es un método de estudio digital donde nos facilita el aprendizaje y nos ha dado segundas oportunidades y nos permite tener, a ver, no gastar mucho dinero en nuestro estudio, sino que aprovechar nuestro tiempo y nuestro espacio. Ya, muy bien, ¿no? Listo, chicos. Bueno, en la plataforma ustedes tienen una pequeña tarea.